Es un tema, es decir, primero que es un mundo hoy, ¿verdad? Que comienza con el enorme drama de 60 millones de personas que son refugiados en el mundo, ¿verdad? Es un número escalofriante porque estamos hablando de situaciones distintas, que es muy estudiado todo esto, sobre todo en Naciones Unidas, es un tema apasionante, ¿no? Las razones por las cuales la gente se va de los lugares donde tiene su vida instalada, su nación, el país al que pertenece, son muchas, muchísimas. Algunas son las más dramáticas, las resultantes de guerras, otras que son las que tienen que ver con situación de persecución política, otras las que son vinculadas a la vergüenza por situaciones infamantes que hacen que sean atribuidas conductas que les hace imposible seguir viviendo con naturalidad allí y buscan un horizonte anónimo más lejos. Este es el caso de las personas que se vinculan a organizaciones que después no tienen cómo salir y huyen para salir, pero también hay infinidad de situaciones que tienen que ver con la búsqueda de un horizonte mejor, y ahí viene lo que tú mencionaste de algún lado, de algún modo, decir, entre el espejo de cómo se ve la realidad donde están y el espejismo de lo que esperan encontrar a donde van. Perfecto, ¿Verdad? perfecto. Y de eso es un tema muy importante que en el caso de las migraciones regionales tienen un componente más, que es el componente climático, porque no es lo mismo emigrar desde Cuba con una temperatura promedio de 28-30 grados a venir a pasar un invierno en Uruguay sin tener las comodidades que le permitan tener un confort básico en todo el asunto. Pero a todo eso se suman los delitos, es decir, la prostitución es uno de los casos típicos. Uruguay en eso ha tenido fuertes casos públicos, casos en que tanto de captación de personas en Uruguay para ser prostituidas en Europa, con el engaño de que iban para otra cosa, Sí. o el semi-engaño, pero en definitiva nunca terminar con el secuestro del pasaporte, la drogadicción, la extorsión, en fin, hay de todo en este universo. Ahora, tenemos temas regionales que son especialmente propensos o propicios. Hay un tema que es muy interesante, que lo veía cuando estuve en Venezuela y después lo vi en algún otro país, y que hay una regla que es que cuanto más formado está quien va a emigrar, más lejos puede ir. Es decir, por ejemplo, la emigración venezolana, que fue muy grande, la que llegó a Uruguay, no es la misma que quedó en la frontera con Brasil, por Correcto. ejemplo, ¿verdad? A nosotros nos llegaron enorme cantidad de profesionales, de gente con formación, que no tenían un espacio económico, para no entrar en otros temas, y que vinieron a buscar un horizonte. Los cubanos son otro caso. Los cubanos tienen un sistema por el cual, acuérdense que una de las exportaciones más importantes que tiene Cuba, que está asfixiada económicamente además, es la preparación de médicos que venden los servicios de esos médicos al exterior. Cuba les cobra y les paga a las familias y les paga a ellos, y a algunos les permiten quedarse después que cumplen el ciclo, no a la familia habitualmente, y otros se quedan por las de ellos directamente, por una situación no concertada con el propio gobierno. Uruguay recibió en estos últimos años una migración que yo podría mencionar casi descalificada. Tuvimos muchos casos de prostitución dominicana, en fin, hubo de todo, ¿verdad? En un país que tiene un nivel de prosperidad y de Producto Bruto per cápita como Uruguay, que es infinitamente superior a los países de origen. Ahora, el tema es, una cosa es la razón por la que viene, y otra cosa es la razón, o mejor dicho, cómo se maneja en el país de recepción a esas personas que llegan. De pronto hay países como por ejemplo Colombia, que le entraron millones de venezolanos. No es lo mismo que nos entren 50.000 personas que nos entre 1.000.000, ¿verdad? Claro. Eso es evidente. Ahora, está claro que lo que tú describías muy bien es que cómo se produce la migración. Hay migración que es ordenada en el sentido de organizada, donde hay los propios países, incluso las embajadas de los países de los que proceden, toman cartas en el asunto y se ocupan de sus conciudadanos que vienen a
al país. De pronto los amigos no conocen, pero por ejemplo, un uruguayo está detenido en Francia o cualquier otro país que se les ocurra que Uruguay tenga relaciones diplomáticas, y el consulado uruguayo se ocupa no de defenderlos, sino de estar al tanto de cuál es la condición de la detención. Es decir, que los países de origen habitualmente tienen el deber de tener un seguimiento de sus conciudadanos, no solo para festejar la fecha patria, la embajada. Entonces, hay países que tienen un seguimiento de sus conciudadanos que ayudan al país de recepción, porque ayudan a organizar, etcétera. Hay un segundo tema que fue el que a mí me llevó, después de plantearlo, llegar hasta Palestina incluso, que es, yo he propuesto en Naciones Unidas en su momento, hace unos 3 años, que se estableciera que la historia clínica de los emigrantes, y sobre todo de los refugiados, y los registros de Estado civil fueran manejados por Naciones Unidas como obligación de los estados. Hoy estamos asistiendo en el mundo a un fenómeno muy nuevo porque es importante hoy tener historia clínica y tener la afiliación. Bueno, que hoy no tenemos mucha información, el mundo no tiene mucha información sobre esos 60 millones de personas que están refugiadas, y bueno, y eso causó un movimiento muy lindo, positivo y constructivo, que de algún modo esas cosas que van pasando, que uno dice como idea, y que la van tomando otros, y bueno, y se va tornando en un proceso que me dejó muy orgulloso. Pero a lo que voy es que todo el fenómeno es, alguien tiene un hábitat, tiene un ambiente donde vive, y un día, por la razón que fuere, decide irse para otra parte, y se va lleno de la ilusión de que va a estar mejor, pero también al poco tiempo empieza a sentir, sobre todo en los países centroamericanos, sienten, cualquiera de nosotros que tenga amigos, o gente que conozca, que vino de esos países, sienten una profunda nostalgia del modo de vida que es totalmente diferente al nuestro, en lo que tiene que ver con lo social, con la música, con el clima, con todo lo demás. Ahora, departamento de frontera, de vuelta volvemos a la frontera uruguaya, donde volvemos a no tener políticas de frontera y política migratoria. Es decir, no es que no la tengamos, me estoy refiriendo a que esto es como los calibres de las balas, tienen que ser el calibre justo. Uno puede tener una bala y no servir para ese calibre. Y yo el ejemplo no es el más feliz, porque no es un tema de balas, pero es la llave que entra en la cerradura que se necesita. Bueno, yo creo que, primero, esto no puede estar en manos de organizaciones privadas solamente, porque se presta para muchísimas situaciones, algunas absolutamente generosas y otras que pueden tener otra intencionalidad, cosa que estamos viendo en el mundo entero, no hay que ir muy lejos. Y el hecho es que también empieza a producirse un fenómeno que tiene que ver con la xenofobia, por decir de algún modo, es decir, el enojo con el que viene. Hay mucha gente que pasa mal y nació en un lugar y tiene problemas para tener trabajo, para tener vivienda, tiene problemas para darle de comer a sus hijos, en fin. Y de pronto ve que vienen migrantes del exterior y a esa gente se le da un apoyo que ellos no reciben. Pasa como con la inversión extranjera, ¿no? El individuo que invierte en Uruguay no tiene las facilidades que se le dan a un inversor extranjero. Las razones están muy bien fundadas, por lo tanto, no es que yo esté en contra de eso. Lo que digo, cómo se recepciona en la sociedad ese tipo de situaciones que son imprescindibles. Está todo el tema sanitario, que es muy importante, y sobre todo lo que en Naciones Unidas siempre se ha sostenido, y además hay un área específica de este tema, es que lo que tiene que estar garantizado es la facilitación del retorno de la persona o la salida, ¿verdad? Es decir, y ahí eso es responsabilidad de las propias embajadas de los países de los que pertenecen, hasta cierto límite, porque tampoco quiere decir que vayan a estar pagándole el turismo de prueba, de ensayo y error, pero por lo menos para las situaciones más críticas. Pero Uruguay ha tenido una migración, los médicos cubanos que están trabajando en Uruguay son de excelente nivel, están totalmente insertos en la estructura de salud del país, digo, a todo lo que ha pasado, que se llama un médico de emergencia que viene
es un cubano, digo, ¿verdad? Claro. O un venezolano o algo por el estilo. También es cierto que nos han cambiado la cara en algunas cosas. Los uruguayos somos medios tristones y en algunos comercios, uno en la época que los restaurantes, los bares estaban a full, uno se daba cuenta enseguida cuando era atendido por una persona caribeña que cuando veníamos nosotros como mozos, todos o mozas, todos protocolares, ¿no? Ahora una nueva generación ya está más formada, pero digo, son gente que viene con otra luz y a Uruguay le hace falta imperiosamente la inmigración. Uruguay, con esta tasa que tenemos de crecimiento demográfico, donde nacen y mueren casi la misma cantidad de personas en el país, el estado normal, digo, bueno, necesitamos gente que venga a trabajar, que venga a darle una inyección de fuerza nueva, porque realmente la convicción es fundamental. Yo tengo en mi casa el ejemplo, digo, mi esposa es nieta de japonés con españoles, soy una española, ¿verdad? Miembro más antiguo de la colectividad japonesa de Uruguay, fue en su momento. En Sasuke Nakamura, una experiencia de vida maravillosa para mí. Pero a lo que voy es que la riqueza del intercambio cultural, el crecimiento de las costumbres y todo lo demás es muy importante. Ahora los riesgos son muy fáciles de ver. Está la explotación por un lado, está el anclaje de la gente que queda apretada en el país y no tiene forma de salir, y no tanto en Uruguay, en otros países es mucho más complejo. Están las formas de poder retornar y ser reasimiladas en el lugar de donde se fueron. Y hay un fenómeno de la migración en Estados Unidos que no resisto dejar de contarlo. En Estados Unidos, antes que acá, uno podía ir a comprar a las grandes tiendas, Best Buy, todas las grandes supermercados de productos electrónicos, donde hay lo que pida en 30.000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados local. Y bueno, uno puede comprar un televisor de 100 pulgadas, equipos de audio brutales, y se lo lleva y lo tiene una cantidad de días que no me acuerdo si puede ser 30, no quiero asegurarlo, y luego puede, en estado correcto, si tiene las cajas, está todo conservado, puede decir, mire, lo probé, no me gustó, y lo devuelvo. Sí. Bueno, había un caso brutal en esto, un caso no, una costumbre en que algunos, voy a decir nombres de países, pero algunos emigrantes que estaban en Estados Unidos trabajando, en trabajos duros, en trabajos poco remunerados, que entre lo que cobraban y lo que pagaban de alquiler no les quedaba mucho, pero que cuando venían a visitarlos sus familiares o les tenían que enviar fotos de cómo estaban, iban a esas tiendas, Best Buy era la más fuerte de esas, y montaban en su casa televisores gigantescos, equipos de audio brutales, y bueno, y los otros del otro lado quedaban diciendo, pero mirá nosotros que estamos acá con una espica, para los que tienen mi generación, con una radio chiquita, mira cómo está viviendo, hay que salir todo para allá. Y luego que pasaba la etapa, la visita o la foto, se devolvía todo y volvían a su vida promedio. Hay mucho de encandilamiento también en todo eso, pero sin duda que la migración es uno de los fenómenos más fuertes de este tiempo y hoy más dramáticos, y si no veamos lo que está pasando en Ceuta con el tema marroquí y lo que pasa con la gente que muere ahogada en el medio del Mediterráneo, ¿no? Sí, porque quieren cruzar, sí, es cierto. Y claro, cómo será el nivel de desesperación que intentan varias veces, nadie los está expulsando. Bastó con que Marruecos dejara de controlar la frontera Ceuta. Ceuta y Melilla son dos ciudades que están bajo la égida española, pero en la cabecera norte de África. Entonces están linderas con Marruecos fundamentalmente. Y bueno, Marruecos tiene la obligación de controlar que la gente no pasara para el otro lado, que está en la órbita de la Unión Europea, además, porque está España. Pero bueno, los problemas que tienen ahí, que nunca reconoció Marruecos a esas dos ciudades como, no es dominio, pero es influencia española y control español, están en la Unión Europea, por España. Bueno, ahora lo único que hizo es dejarlo pasar. Entonces, como digo yo, en vez de tirarles cohetes y granadas, les deja irse la gente. Y la gente cruza el río, algunos llegan, otros no llegan, es realmente dramático el tiempo. El tema de la migración es dramático. Ahora, concretamente en el tema de Rivera, donde
uno puede hablar solo por referencia y puede hablar de lo que conocí cuando estaba en todo este tema. Nosotros cuando tuvimos el primer empuje de la pasta base en Uruguay, en la línea de frontera de defensa, no fue en Rivera, fue en Cerro Largo, que era el punto donde era más complejo y se pudo mantener a raya. Perdón, hasta el 2002. Y Rivera fue una sociedad con la que trabajamos mucho en el tema de prevención, y sus autoridades, la población, es muy rica en organizaciones civiles, y realmente hubo una excelente barrera que demoró años el ingreso de la pasta base a Uruguay, que era nuestro verdadero terror en ese sentido, porque pasaba lo que terminó pasando. Claro. La destrucción total de lo que es las políticas criminales, porque cambia toda la ecuación de la violencia que puede esperar. Pero concretamente el tema de esa migración requiere un seguimiento, primero sanitario, y más que nunca, y bueno, y ver qué se puede apoyar, que tampoco sea diferencial de la gente que vive en la propia ciudad o en el propio departamento y esté necesitando también las ayudas. No pueden ser discriminatorias positivas en favor del exterior. Ahora, yo creo imprescindible una política abierta migratoria. El Uruguay la tiene, porque en realidad debe ser de los países del mundo más fácil para poder entrar, en condiciones normales me refiero, y obtener incluso autorización para trabajar, ¿no? Te escucho y me voy imaginando cosas y me voy acordando de cosas que fueron pasando, que son realmente increíbles. O sea, personas que, sabiendo que hay algunos controles, eligen atravesar el campo, como se dice, a campo traviesa, asumiendo todos los riesgos. En fin, uno piensa, a ver, porque tú hiciste, claro, un análisis muy, muy general, pero acá estamos recibiendo gente que está dentro de lo que es la región, venezolanos, más arriba los cubanos. Son verdaderas epopeyas, ¿verdad? Son hazañas que ellos van concretando con el fin de llegar acá. Y algunos llegan de motu propio, por propia voluntad, y otros por el manejo inescrupuloso que tienen algunos, ¿no? Eso también tenemos que aclararlo. Porque hay un negocio allí subyacente que bueno, o sea, parece que es imposible de descubrir, aunque acá yo lo he denunciado, y acá en Rivera hay gente que hace negocio con eso. Ahora, ¿qué puede pasar con esto? Porque, a ver, insisto, Venezuela en una situación económica crítica, por los bloqueos, por lo que vos quieras, pero crítica. Y vos decís Cuba. He hablado con cubanos que nos dicen cómo tienen que hacer el recorrido, van desde la Guyana y empiezan a bajar. Es increíble hablar todo eso. Porque tú hablabas hoy de lo de Ceuta para cruzar hacia España, pero imagínate recorrer toda América del Sur para llegar a un país. Sí, es así, es decir, ahí tú pones dos ingredientes que no habíamos hablado y que son esenciales en este asunto. Primero, que el tráfico de personas es uno de los delitos más fuertes y más rentables en el delito organizado, ¿verdad? Es decir, porque el tráfico de personas implica mano de obra para muchísimas cosas. Algunas que son las manos de obra, a ver, pongamos ejemplos. Por ejemplo, es muy fácil en Centroamérica el tema de la mano de obra migrante para las cosechas, por ejemplo. Pero también tenemos en Uruguay un grupo de gente especializada en la esquila que todos los años viajan por decenas, con unas brutas remuneraciones importantes, a España, a hacer la esquila en España, por ejemplo. Es decir, la salida para trabajar en otro lado porque los necesitan es muy grande. Por otro lado están las organizaciones criminales. Normalmente la gente piensa en el narcotráfico como delito organizado, y en realidad el delito organizado es cualquier actividad ilícita que permita tener ingresos a una organización criminal. No se pueden dedicar al tráfico de drogas, pero no tienen ningún inconveniente en traficar otras cosas que a veces están mezcladas, asociadas muchas veces con la prostitución, por otro lado. Sí. Después están los establecimientos que están más fuera del control ciudadano, el hecho de la explotación con salarios muy bajos. Hasta tuvimos en Montevideo casos de personal doméstico boliviano, por ejemplo, o peruano, que realmente
estaban en situaciones medievales, ¿no? En casas de gente con muchísima capacidad económica. El tema es, sin ninguna duda, que la llegada de gente y los sacrificios son enormes. Nosotros tenemos, es decir, salir de esos países no necesariamente significa una gran prohibición. El tema es tener los recursos. De Cuba sí puede ser un problema muy serio, porque no hay forma, salvo que se salga por trabajos que el propio gobierno facilita, o alguna de las cuotas que habilitan a salir. Pero todo muy negociado y muy complejo. Pero partiendo de la base de que además hay que tener los recursos para poder viajar. Mucha gente va peregrinando, como fue la migración en Uruguay. A ver, los españoles, los italianos, este abuelo japonés, esa gente no venía necesariamente de su país de origen a Uruguay. De pronto iban a Perú, de pronto iban a Brasil, de pronto le decían, mirá que en Argentina tal cosa, o de pronto le decían, mirá que en Uruguay hay una empresa que contrata a los gallegos. En fin, la gente iba serpenteando los países hasta llegar al lugar donde encontrara mejores condiciones, ¿verdad? Pero está claro de que hay muchas razones, es un tema que estamos hablando sobre la marcha, pero es un tema que a mí me ha apasionado siempre, me ha preocupado mucho, al punto que digo, fui invitado hasta por Palestina, por los países árabes, en Dubái, Emiratos Árabes, los propios suecos, es decir, cómo hacer para tener no solo la gente que se recibe, sino tener una historia de vida de la gente que se recibe, porque es muy importante desde el punto de vista salud, desde el punto de vista afiliación, tener relaciones de familia y saber cómo son. Pero, ¿qué se hace, dices tú? Es decir, tenemos dos grandes capítulos. La migración clandestina, en cuyo caso lo único que puede haber es contralor, y la migración del que llegó al país y empieza a gestionar quedarse, empieza con una visa de turista, y luego, como en Uruguay no hay demasiados requisitos, hay países que para llegar de turista uno tiene que acreditar que tiene el boleto de vuelo de vuelta, tiene un hotel donde se va a quedar, o una casa donde se va a quedar, o en algunos casos hasta una carta que le piden, pasa en Argentina, le piden una carta que alguien los está esperando para trabajar. Sí, cierto, sí. Si uno quiere tener una residencia que no sea de turista. En fin, el fenómeno, yo diría que son, las oleadas humanas son como tsunamis, son prácticamente imposibles de parar, y cuando se quieren parar violentamente, sucede el ejemplo más rico, que es el europeo, ¿verdad? Es decir, lo que está pasando en Europa con África es desgarrador. Y bueno, nosotros por suerte no tenemos ese tipo de drama, pero sí tenemos muchísimos casos en los que el ejemplo más claro fue la explotación de aquel grupo de bolivianos que eran mujeres, que fueron explotadas abierta y salvajemente en materia de trabajo doméstico, por ejemplo, por no hablar de la prostitución, donde mucha gente de República Dominicana, es un país formidable, realmente República Dominicana es un país que yo quiero entrañablemente, y bueno, pero que terminaron viniendo aquí, muchos de ellos engañados para hacer trabajo de otro tipo, y otros vinieron directamente a ejercer prostitución. O sea que todo esto es crítico, porque detrás de todo está la necesidad de una parte y la capacidad o la intención de explotar del otro. Y entre medio, muchas veces, el afán de superación de situaciones críticas de gente que ya no sabe cómo salir adelante en las condiciones en que está viviendo en su país. Nosotros fuimos productores de migración fortísimos. Tenemos uruguayos que en Australia, por ejemplo, han hecho una carrera de vida, sobre todo porque ya hace más de 30 años que están, yo tengo familiares así, por ejemplo, que han logrado posiciones importantes dentro de la sociedad australiana, en un país hiperdesarrollado que necesitaba mano de obra o gente formada en determinadas áreas. Vamos a volver a tener una nueva oleada migratoria de alto nivel con el tema de la salud. A mí eso me tiene muy preocupado, porque sin duda que la demanda de especialistas en salud de los países más poderosos
va a ser enorme, y Uruguay tiene que apurar la capacidad de formar gente y también estimular que se mantengan en nuestro país, porque eso no son bienes transables, son Sí. capacidades que sí se van. Lo habías hablado hace un tiempo atrás, eso. Me preocupa enormemente ese tema, porque así como Canadá compró el doble de vacunas de las que precisaban, a estará la información pública, por supuesto, y bueno, y se quedó con el doble de vacunas desde el principio, o Israel pagó el doble de lo que salía la vacuna. Digo, ¿cuánto valen? Valen X, bueno, yo le pago el doble, démelas todas. Está bien, son instintos de conservación de cada país, no estoy juzgando. Podría, pero no es el caso en este momento. Así como sucede eso, también sucede con la demanda de personal especializado. Y por eso es tan importante que en el mundo se forme gente para tratar temas que van a ser recurrentes, lamentablemente. Y bueno, con equipos y todo lo demás. Pero el tema del norte del país, eso que tienen ustedes de la riqueza de ser frontera, es al mismo tiempo un tema de un enorme y permanente desafío, sobre todo porque el uruguayo, no hablo del gobierno, ¿no? Estoy hablando de los gobiernos. Yo creo que el uruguayo medio no tiene clara conciencia de la significación que tiene para el desarrollo del país el hecho de tener una frontera con un Río Grande do Sul. No hablo de Brasil, hablo de la frontera sur de Brasil y norte nuestra, donde a poco de manejarlo, yo hace poco tiempo, 3 años, hará 4, no me acuerdo ya, me invitaron, yo estuve vinculado a la Universidad Complutense, en fin, como profesor de posgrado, y un día me llegó una invitación a la Universidad de Porto Alegre, a la Pontificia, era la Universidad Católica de Porto Alegre. Y yo de lo que me acordaba de jovencito, que había ido a Porto Alegre una vez, creo, y era poco menos que un pueblo vaquero, aquello comparado con lo que... Y bueno, y fui con esa mentalidad, ¿no? Aunque pensara que fuera así. Y me encontré con un monstruo de ciudad, acá nomás, a la esquina, ustedes la conocen mejor que nadie, con una universidad, con un hospital con 600 camas, por ejemplo, o la formación de pilotos con un prototipo de Boeing puesto en una clase con todos los comandos de un Boeing, un anfiteatro donde di las conferencias, que parecía que estaba en Los Ángeles. Es decir, estamos muy cerca de un lugar donde tenemos que trabajar para tener una integración real, realmente construir ahí una comisión, una sinergia, como se dice ahora, con la fuerza que tenemos nosotros. Es un capital uruguayo increíble, que es la seriedad. El uruguayo en América algunos no tienen por medios tristones, pero lo que somos profundamente muy serios para encarar la cosa, como promedio me refiero, y a esa gente le hace falta eso, como a nosotros nos hace falta ese empuje que tiene un Brasil en el sur, por ejemplo, donde somos la misma gente, hablando 2 idiomas, ¿no? Sí. O sea que si será un tema apasionante. Ahora, en el caso puntual que tú mencionas, hay que ser muy duro legalmente con los que se dedican al tráfico o al aprovechamiento, aunque no los hayan traficado, de las personas que están en la fragilidad de la migración. Eso es, tiene que haber sistemas de contralor por 2 cosas. Una, por una muy material, que es que cada uno que viene a trabajar explotado y en negro por baja retribución, le está sacando el trabajo a alguien que trabaja en condiciones regulares. Y la otra, porque alguien está explotando a la persona y está obteniendo un beneficio a partir de una conducta inhumana y delictiva, sin ninguna duda. Por eso, allí tener que estar cerca. Y de ahí el valor, por ejemplo, de lo que haces tú en tus micrófonos. ¿Cuánta gente en el país está denunciando cosas tan peligrosas y después tener que atenerse a todos los riesgos, como nos ha pasado cuando uno entra y rasca la superficie de temas altamente complicados, con intereses muy fuertes? Bueno, lo que pasa es que hace falta que el sistema político se involucre en estas cosas, que no sea solo un tema de los ministerios del Interior, de la Cancillería, sino que tiene que serlo porque es obligación. Pero sin duda que tiene que haber una comunicación, una sensibilidad social
en el que el rol periodístico es fundamental, como ha sido en todo el mundo, ¿no? Alberto, un placer. Un gustazo, como siempre. Que tengas una buena semana. Además, la gente tiene que saberlo, porque capaz que se piensa que tú y yo hablamos ayer, mañana vamos a tratar de esto, y para mí es un desafío precioso. Me debo haber quedado por el camino un montón de cosas que no dije, pero bueno, lo importante es que uno suena el teléfono y sale el maestro Iván Murel con ideas siempre formidables. Una gran alegría y un desafío, como siempre. No, digo, le tengo que decir a la gente que seguramente Alberto tenía algún tema, pero ¿qué pasa? La gente empezó a presionar tanto del mensaje sanamente, ¿verdad? Con el interés de saber, y siguen llegando mensajes, ¿cómo hacen para venir? Si tienen tan poco dinero, ¿de dónde consiguen para poder? ¿Cómo se financian? Hay mil formas. Digo, vos, Alberto, a veces se financian por el camino, cuidado, ¿no? Y claro. Pero además, algunos ciudadanos cubanos nos han dicho que de repente ellos tienen su parcela de terreno, tienen alguna vaca, en fin, que en Cuba hay que vendérsela al gobierno. Y ellos consiguen venderlo en un privado, entonces van acumulando dinero. Juntan, hasta que dicen, bueno, nos vamos. Y después, como tú decís, de repente alguno consigue plata por el camino. Ese es el gran tema. Abrazo, Alberto. Abrazo grande y hasta la semana que viene. Gracias. Bueno, hablamos con el doctor Alberto Schiavarelli. Tenemos que